En este video quería comentarles el caso de Taiwán, que muchos medios están comentando como un éxito para enfrentar esta pandemia que estamos viviendo. Taiwán es una isla con casi 24 millones de habitantes. Por estar muy cerca de la costa sur de China continental, a solo 180 kilómetros, y por los múltiples intercambios que tiene con este país, inicialmente estaba dentro del lote de los países con más riesgo de contagio. Por si esto fuera poco, por presiones del régimen comunista chino, que no acepta la independencia de Taiwán, ha hecho que Taiwán no haya podido participar de las reuniones de la OMS desde el año 2017. Sin embargo, Taiwán ha logrado hasta el momento mantener en un nivel bajo el número de contagios, y al mismo tiempo la vida continúa con relativa normalidad. Todo sin haber implementado una cuarentena a nivel nacional, como ha ocurrido en otros países. ¿Cómo hizo? Pues adelantarse a la OMS y no ser influenciable políticamente por el régimen comunista chino, sumado al aprendizaje de experiencias anteriores con la propagación del SARS desde China en el año 2003, es lo que le dio un colchón inicial para actuar y prevenir una propagación brusca. En cambio, la mayoría de los países han actuado siguiendo las sugerencias de la OMS. Sin embargo, la reacción de la OMS ha sido tardía por la influencia del régimen comunista chino sobre su director general. En la ciudad china de Wuhan, el epicentro del brote del coronavirus, los funcionarios chinos estaban ocupados arrestando y castigando a los ciudadanos que estaban difundiendo información sobre la enfermedad. Y mientras advertía contra la recriminación o politización del brote, el director de la OMS llamaba a las naciones a no limitar los viajes con China. Eso fue un grave error. Incluso las autoridades taiwanesas advirtieron a la OMS el 31 de diciembre sobre la existencia del riesgo de transmisión de una enfermedad similar a la neumonía de persona a persona en China. El vicepresidente de Taiwán dijo que la OMS debió haber tomado medidas después de la advertencia de Taiwán. En cambio, la OMS recién declaró el brote como una emergencia de salud pública el 30 de enero, o sea, un mes después. Pero Taiwán afortunadamente no esperó a la OMS. El 31 de diciembre, cuando las autoridades de Wuhan finalmente reconocieron que había un brote de una enfermedad similar a la neumonía, las autoridades de Taiwán comenzaron inmediatamente a realizar controles en los vuelos que venían de Wuhan. Además, activaron el Centro Central del Comando Epidémico de Taiwán, donde implementaron rápidamente más de 100 protocolos desde el 20 de enero. Todo esto le sirvió a Taiwán como una barrera preventiva, que en muchos otros países lamentablemente se activó más tarde. La cultura de colaboración de los ciudadanos taiwaneses también han sido claves en la contención del brote.